El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha propuesto disminuir la jornada laboral actual que tenemos en España. Pero, ¿qué opinan los empresarios de Salamanca? Hemos hablado con varios de ellos y esto es lo que nos han contado. Bueno, pues estamos un poco todavía asimilando la noticia. Bueno, entiendo que no deja de ser una cortapisa más y una traba más para hacer viable tantos proyectos y es una traba para los emprendedores, no deja de ser pues eso, un hándicap más. Entiendo, yo también he sido obrero, vengo de abajo, que todo lo que podamos crecer en ese sentido de tener ventajas para los trabajadores, encantado, yo soy el primero, pero sí que es verdad que se nos hace harto complicado y harto difícil el hecho de articular, depende de qué tipo de sector económico, cómo podemos encajar esa nueva medida del gobierno. Esperemos que haya otra serie de medidas o presiones fiscales que se nos amortigüen un poquito este impacto laboral y yo en esa línea abogaré porque vayamos adelante, siempre faltaría más. Hay una cosa que es muy importante que tenemos que saber en España. España está a la cola en la productividad de los trabajadores y el principal problema que nosotros vemos es que no se ha tenido en cuenta sector por sector, es decir, habrá en sectores donde sí que se pueda realizar, pero habrá otros sectores como por ejemplo la hostelería o el comercio donde sea más complicado realizar esa rebaja en horas trabajadas por los trabajadores. Entonces lo que nosotros solicitamos al gobierno es que primero se preocupe por la productividad y que posteriormente en esta reducción de la jornada laboral haga un estudio sector por sector, no a nivel global. Es decir, hay algunos sectores que ya tienen un convenio con menos horas, 35, 36, 37 horas, depende del convenio colectivo, pero hay otros convenios que tienen 40 horas en donde realmente es muy complicado hacer esa reducción en las jornadas y en el trabajo. Por ello, lo que nosotros solicitamos principalmente es eso, primero, preocuparnos por la productividad y después un estudio de forma independiente en función de cada uno de los sectores. Bueno, todavía no sabemos las condiciones exactas, pero sin duda va a ser perjudicial para nuestro sector, porque sí que es cierto que por un lado el reducir tiempo de jornada laboral puede revertir positivamente en tiempo de ocio en hostelería y turismo, pero por otro lado tenemos que asumir más costes de salario y más costes de vacaciones. Además hay estudios del 2023 donde aprovechando varios lunes festivos se observó que es cierto que puede haber más ocio, más felicidad, menos estrés para el trabajador, pero sin embargo en comercio, por ejemplo, se observó que se reducían ventas. En centros de sanidad de atención primaria se notaba cierta saturación y, como te decía antes, en nuestro sector al final lo que por un lado puede ser o podría ser, que tampoco lo tenemos seguro, que redunde o nos influya positivamente en gasto en nuestro sector, por otro lado nos lo van a quitar, ¿no? Porque tenemos más gastos que asumir, sin duda. Y por concluir, si de alguna manera esta medida se lleva a cabo, entiendo que debería ser el Estado quien se haga cargo de esto, ¿no? Bueno, es una pregunta muy genérica, porque podríamos hablar de varias circunstancias. Lo primero que hay que estudiar cuál es cada caso en cada una de las empresas, que va a tener siempre la problemática en función de lo que se dedique. Yo, como siempre me gusta hablar de la productividad, al final es muy difícil intentar con una reducción de la jornada, generar la misma productividad. Estamos en un país de servicios, no es un país de producción y por tanto la productividad siempre hay que tenerla en cuenta. Cuando queremos reducir en hora y media, en 38 y media, luego 37 y media, que es la idea del 2024-2025, paulatinamente tendremos que ver cuál es la empresa a la que nos estamos dirigiendo. Desde mi punto de vista, no se puede imponer una jornada laboral en una reducción tan drástica de una norma mínima a todas las empresas, porque habría que ver caso por caso cuál es la repercusión que va a tener. Es muy complicado. Yo sí creo que se pueden estudiar los casos, se pueden ver los sectores, pero eso es muy complicado. De manera que se podría llegar a un acuerdo de empresa, que sería lo suyo, a través de acuerdo de empresa, acordados con los trabajadores en función del sector, y veremos el convenio, que es lo que nos dijera de manera. Yo creo que no es adecuado. Creo que está muy bien, creo que todo el mundo se merece trabajar menos, pero hay que producir lo mismo. Si no hacemos lo mismo, ¿en qué nos basamos? Es decir, en aquellas empresas, en las que nos basamos en un horario para que pueda entrar gente y poder recuperar o incrementar las ventas, no lo vamos a poder hacer porque tenemos que reducir nuestro horario.